Esta ya resulta un poco más clínica, que es un estado crítico que resulta en una administración inadecuada de oxígeno y nutrientes a los tejidos, a la célula, para que ésta lleve a cabo sus funciones. Y esta es la primera premisa que creo que es muy importante en esta plática. No tengo que tener hipotensión para que yo diga que un paciente está chocado. Y menos el paciente pediátrico, porque ahorita vamos a ver cómo compensa todo esto. Entonces, en un estado de choque no debe de haber hipotensión. Es decir, se puede dar sin ningún problema e incluso el paciente puede estar hipertenso, normotenso o hipotenso. Depende también el tipo y ahorita lo vamos a mencionar. Pero lo que sí quiero que salga del marco mental o de pensamiento, si alguno de ustedes lo tiene, es que yo puedo hacer diagnóstico de choque hasta que un paciente esté hipotenso. No, lo puedo hacer mucho antes. La idea es que lo haga mucho antes. Vamos a ver precisamente en el transcurso de esta plática los cambios que hay previos. Y mencionábamos que choque se refiere a que hay una entrega de oxígeno deficiente a nivel de los tejidos. Entonces, de forma breve y rápida, recordaremos qué es lo que determina que yo tengo una buena entrega de oxígeno a nivel celular y a nivel tisular. Lo primero es un gasto cardíaco correcto, adecuado, que depende de precarga, de contractilidad y de poscarga. Eso me da un volumen latido, que recuerden que es la sangre que el corazón eyecta con cada contracción. Y para hablar de gasto cardíaco también interviene la frecuencia cardíaca, y entonces ya esto se refiere a la cantidad de sangre que el corazón eyecta por minuto. Tengo que considerar también que las resistencias arteriolares y vasculares sean las adecuadas y hay un buen flujo sanguíneo para que todo esto llegue con oxígeno a los tejidos. Pero no solamente esto, también necesito recordar que necesito un buen transportador de ese oxígeno y necesito que haya oxígeno. Entonces también es importante, es fundamental considerar la cifra de hemoglobina que voy a tener con los pacientes que pueden estar en estado de choque, y también la cantidad o el contenido arterial de oxígeno en sangre y que se encuentra a nivel de hemoglobina. Porque cualquier falla en estas variables va a traer como consecuencia que la entrega de oxígeno a nivel tisular sea deficiente, y entonces empecemos a hablar de que un paciente puede estar cursando con datos de choque, ya que no tiene el suficiente aporte de oxígeno como tal. ¿Qué variables pueden condicionar choque o hipoxia tisular? La anemia, porque al final del día hay una baja concentración de hemoglobina y el transporte no es adecuado. La hipoxemia, sí, cuando la saturación de oxígeno empieza a ser muy baja. No todos los pacientes hipoxémicos están hipóxicos, son términos que se utilizan de forma intercambiable, pero es incorrecto. Hipoxia quiere decir falta de oxígeno a la célula. Hipoxemia quiere decir una baja concentración de oxígeno en sangre. Un paciente de los que vimos ahorita en todos los casos, por ejemplo con 88 de oximetría, es hipoxémico, pero no es hipóxico. ¿Por qué? Porque entonces se eleva el gasto cardíaco y eso compensa la entrega de oxígeno a nivel tisular. Por eso también son pacientes que están taquicárdicos, les pongo oxígeno y mejora la frecuencia cardíaca. Generalmente, para que una hipoxemia provoque ya hipoxia, tiene que ser muy grave. Debe ser más o menos una presión parcial de oxígeno por ahí de 45 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Por qué? Porque antes tengo mecanismos compensatorios que permiten entonces mantener todavía la célula con una adecuada concentración de oxígeno. La hipoxia isquémica, que este es cuando el flujo es muy bajo, mucho de la plática que vamos a hacer el día de hoy enfocado a esto, cuando por X, Y o Z el flujo sanguíneo y el aporte celular no es el correcto, a pesar de que todo esto esté bien. Y el glicopénico también es muy importante. A veces la glucosa se nos va y la pasamos por alto. Cualquier paciente en estado crítico tenemos que estar viendo cómo se encuentra su glucosa, porque esta deficiencia de energía trae como consecuencia también alteraciones celulares y que una célula empiece a estar en una condición de hipoxia. Y bueno, hipoxia tisular entonces es una zona del cuerpo u órgano que quedan privadas del suministro en cuanto a oxígeno se refiere. Y a lo que les mencionaba, la hipoxemia no necesariamente produce hipoxia tisular, hay mecanismos compensatorios. Incluso también hay crónicos, ¿no? Los pacientes neumópatas, pues por ejemplo, generalmente están poliglobúlicos, o los cardiópatas, pues lo hacen precisamente para optimizar la entrega de oxígeno a nivel tisular y pueden vivir con hipoxemia, pero no con hipoxia necesariamente. Por eso hay una hipoxia hipoxémica, que es cuando ya bajó mucho la concentración de oxígeno. El último caso que vimos del paciente que ya casi llegó a falla cardiopulmonar era una hipoxia hipoxémica, es decir, que una neumonía ya tenía tanta repercusión en la oxigenación que empezó a haber ya daño a nivel celular. La hipoxia anémica, que generalmente se refiere a cuando hay una cifra tan baja de hemoglobina que ya el transporte de oxígeno a nivel tisular no es el adecuado, y hablamos del famoso choque anémico, que son cifras de hemoglobina de 6 o menos.
La hipoxia isquémica, que mucho de esta plática viene enfocado a eso, cuando por alguna razón el gasto cardíaco no es el adecuado y por lo tanto no hay un adecuado flujo sanguíneo y por lo tanto un adecuado aporte de oxígeno a nivel celular. Y finalmente la hipoxia histotóxica, que la célula como tal es la que está fallando a nivel mitocondrial. Y esto sobre todo es frecuente en algunas intoxicaciones por monóxido de carbono, por cianuro.